Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí nuevamente con nosotros por Galáctica Radio y Televisión Digital. Bueno, muchísimas gracias en serio. Os pedimos como siempre que si os gustan nuestros contenidos, que nos deis el me gusta, el like aquí, compartáis, que compartáis en YouTube o Facebook, bueno, vuestras redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera. Bueno, si estás de día, buenos días; si estás de noche, buenas noches; si es de tarde y desde donde nos estés mirando, buenas tardes, porque salimos para todo el mundo, a cualquier parte, a cualquier hora. La única condición es que tengáis castellano, pero bueno, a ver si en el futuro hacemos cosas en inglés también, sería interesante, ¿no? Porque así llegamos a más gente todavía. Bueno, quiero mandar un saludo también a todo el equipo de Galáctica, principalmente a Pedro, nuestro querido director, con quien, bueno, eh, tengo el honor de trabajar en ese proyecto hermoso que es llevar periodismo serio, comprometido, imparcial y de pensamiento crítico, ¿no? Para que podáis, junto con nosotros, pensar el mundo en que vivimos y, bueno, y poder entender en qué mundo estamos, qué está pasando, etcétera. Bueno, con todo eso, bueno, y a Shoni también quiero mandar un saludo, que nos saca al aire y bueno, y que nos hace quedar bien y más guapos, más con mejor sonido, etcétera, etcétera. Así que bueno, y a todos los colegas también de Galáctica. Bueno, en tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Hemos conocido un fenómeno absolutamente novedoso en el mundo, que es la virtualización del mundo, el home office, la escuela digital, el trabajo digital, cosas que hasta entonces no conocíamos, salvo algunas personas que sí ya lo conocían. Bueno, en los últimos 20 años la Internet poco a poco fue ganando espacio. Bueno, los ordenadores ya existen hace mucho más tiempo, pero esa capacidad de transmisión de datos y, bueno, imágenes, video, etcétera. Y bueno, hace un par de años tenemos las llamadas digitales, las videollamadas, ¿no? Que era algo impensable en algunos años, que con eso podríamos hacer reuniones virtuales, etcétera. Bueno, resulta que esa semana, días atrás, bueno, Zuckerberg, el CEO de Facebook, el dueño de Facebook, anunció su nueva empresa, ¿no? Bueno, que es Meta, que tiene que ver con Metaverse, que vamos a hablar hoy un poquito. Y bueno, y ese es el nuevo nombre de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etcétera. Bueno, el conglomerado de las empresas que antes se llamaba Facebook y ahora tiene ese nombre Meta, ¿no? Y tiene que ver con el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Es una realidad virtual, una virtualidad aumentada, bueno, un mundo diferente, un otro universo, ¿no? De hecho, si vamos a la filosofía, ya lo habían hablado de eso los filósofos, ¿no? Porque, bueno, precisamente esa era la gran, entre comillas, disputa filosófica entre Platón y Aristóteles, que Platón decía que el mundo, en realidad, el mundo físico no era tan importante o no era el único mundo que existía también un mundo virtual, un mundo paralelo, un mundo más allá, que también tenía su importancia. Y Aristóteles lo rebatió, ¿no? Decía que no, que el mundo es el mundo físico. Y a partir de ahí todos los filósofos, de cierta forma, a partir de ese entonces, de aquel entonces, más o menos se posicionaron. En realidad se dice, ¿no? También que, bueno, que todo lo que vino después de Platón y Aristóteles fue simplemente, bueno, algo afín a Platón o algo afín a Aristóteles. Con lo cual, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver porque ese era el modelo de virtualidad, ¿no? Que muchos filósofos lo suscitaron más adelante. Por ejemplo, John Locke encontró, por ejemplo, en los objetos las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Por ejemplo, si yo veo un objeto, por ejemplo, si yo veo un coche, ¿no? Bueno, pues ese objeto tiene cualidades que son del coche. Por ejemplo, el material que está hecho, las piezas, en fin. Tiene otros elementos que son de mi percepción. Por ejemplo, el color del coche puede cambiar según quien lo vea, según si es de día o de noche. El tamaño del coche puede cambiar según mi percepción. Si yo lo veo desde cerca, el coche tiene un tamaño; si lo veo desde lejos, el coche tiene otro tamaño.
Entonces, bueno, eh, también había las cualidades primarias que son inherentes al objeto y las cualidades secundarias que son sensibles, es decir, que son sensoriales. Bueno, luego Berkeley, que era un filósofo eh, religioso, ¿no? Era un obispo, bueno, decía que en realidad no existen las cosas, que las cosas son el producto de los sentidos, ¿no? Es decir, si yo veo un árbol, ese árbol existe porque yo estoy allí para verlo, pero si yo no estuviera allí para verlo, ese árbol no existe. Entonces, de cierta forma, de cierta manera, bueno, Newton también, que, bueno, que pudo describir la gravedad, que antes existía, pero bueno, la gravedad existía y estaba allí, y bueno, pero nadie la pudo describir antes de Newton, pero bueno, estaba allí, era algo invisible, era algo inmediato, ¿no? Si suelto la manzana se cae inmediatamente, y algo que funciona en el vacío. Si la manzana está en el piso, no se mueve. Entonces, en realidad siempre se especuló, se jugó en filosofía con esa sensación, ¿no? Esa cuestión de lo concreto y lo virtual, ¿es cierto? Bueno, la informática lo viene, digamos, lo viene llevando en serio de la mano de la tecnología. Podemos decir que durante ese periodo de pandemia el mundo ha sufrido una virtualización excesiva y exagerada y sin precedentes, ¿no? Y bueno, y de la mano de ese movimiento hacia la virtualización del mundo, bueno, pues ahora tenemos a Meta, esa empresa que fue creada por Facebook, por Mark Zuckerberg, y bueno, aparentemente es algo que todavía me cuesta un poco comprender. Creo que vamos a ir digiriendo eso, ¿no? Con lo cual ese video que estamos publicando, emitiendo aquí en vivo, ¿no? En noviembre de 2021, a lo mejor dentro de un par de meses ya estaremos todos aquí con la realidad virtual o la realidad aumentada. Pero bueno, en ese momento todavía no nos queda muy claro qué es exactamente eso, pero bueno, aparentemente para hacerlo más llevadero, ¿no? Al ama de casa, la tía Pepa, sería como que, bueno, que nos metiéramos en videojuegos, pero en la vida real. Hasta ahora ya existían esos Oculus, esos lentes, esas gafas, ¿no? De realidad virtual, bueno, que las ponemos para jugar el videojuego, que sentimos que estamos dentro de un espacio creado, un espacio paralelo. Y bueno, por lo visto, lo que se viene es la creación de universos paralelos. Es decir, podríamos, por ejemplo, despertar, ir a la oficina, tener una reunión, ir al supermercado, hacer compras, que esas compras vengan a casa en forma real, en forma física. Luego podemos, por ejemplo, ir a visitar otros países, recorrer por las calles de Nueva York, por ejemplo, o navegar o andar en avión, yo qué sé. Todo eso sin salir de casa y tener esas sensaciones de verdad, porque nos vamos a meter en una otra experiencia, ¿no? Ahora bien, ahora vuelven los tiempos de la filosofía, vuelven los tiempos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, ¿no? Eh, si el mundo lo percibimos a partir de los sentidos, ¿no? Lo que os voy a decir es muy complicado. Hasta a mí se me complica lo que yo mismo voy a deciros, pero hasta a mí se me complica entender lo que yo mismo se los estoy diciendo. Pero, por ejemplo, si lo que es físico existe o si existe solamente ante nuestros ojos, como dijo Berkeley, el filósofo Berkeley, ¿no? O, por ejemplo, si existe ese otro mundo imaginario, platónico, o si el mundo es solamente concreto, como decía Aristóteles, ¿no? El mundo físico. Pero, por ejemplo, si mi percepción tiene que ver con los sentidos, ¿no? Y si yo aquí estoy mirando con mis ojos, veo, por ejemplo, un árbol. En realidad, ese árbol existe ante mis ojos, porque en realidad es porque tengo ojos. La persona que no tiene la capacidad de mirar, que no tiene ojos, no podría ver el árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con los ojos, precisamente, con el sentido visión. Pues bien, supongamos entonces que yo no tenga ese árbol concreto delante de mí, pero bueno, tengo allí
unos óculos, ¿no? Lo digo en latín, unos monoculares o binoculares o gafas especiales. Bueno, entonces imagínate que delante de mí ahora tengo el mismo árbol. Pero bueno, yo tengo la sensación de que realmente lo estoy viviendo allí, ¿no? Bueno, en los dos casos yo no estaría tocando el árbol, si lo veo de verdad o si lo veo a través de esa realidad virtual. Pero eso lo lleva a mi percepción, a mi comprensión, ¿no? Bueno, pues tengo ahí el significante, el significado. Aquí entramos en una cuestión muy compleja, una cuestión también que podemos entrar en la parte de los signos, ¿no? Del estudio de los signos, ¿no? La semiótica, por ejemplo, una cuestión semiótica inclusive. Pero bueno, tengo ese árbol y, y bueno, en el mundo virtual ese árbol existe de verdad porque yo lo estoy llevando a mi percepción. Entonces yo podría recrear todo ese mundo, ¿no? Yo creo que sería un poco como meterse en un videojuego, ¿no? Como a veces, bueno, vemos a los chicos más jóvenes, esa generación joven de hoy que juega mucho al videojuego con realidad virtual, que, bueno, tiene un arma que parece que está ahí, uno desde afuera lo ve con un arma y con gafas, y bueno, pero él desde ahí está dentro de un contexto de batalla. Entonces, bueno, pues ese sería el mundo que nos espera, que coincidentemente, y esa palabra coincidentemente la pongo con mucha ironía y me hago cargo, coincidentemente, bueno, ese anuncio sucede justo en un momento de una pandemia donde la virtualidad ya es algo que, bueno, que viene sucediendo en forma exponencial, como todo sucede en pandemias. Entonces, bueno, pues nada, habría que ver qué mundo nos va a tocar vivir, ¿no? Habría que ver hasta qué punto vamos a vivir un mundo real o un mundo virtual, hasta qué punto vamos a seguir siendo personas o vamos a convertirnos en alguna otra cosa. Yo no soy resistente a las tecnologías, yo no soy resistente a los cambios, ¿no? A veces dan un poco de miedo, confieso, pero no soy resistente, pero debo confesar que, bueno, que me asusta un poco esa posibilidad de trabajo virtual, escuela virtual y ahora vamos, supermercado virtual. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ser todos personas, puntos, vamos a tener todos unas gafas súper poderosas y vamos a estar todos en nuestras casas y desde allí vamos a ir al supermercado, ir a la escuela, ir a la universidad, ir al colegio, ir a la oficina, bueno, besarnos, amarnos, todo va a ser virtual. Es raro un poco, ¿no? Es raro. A nivel tecnológico, felicitaciones, pero bueno, habría que ver hasta dónde va todo eso, hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, y qué tiene que ver eso y en qué punto nuestra psique, nuestra mente y nuestros corazones van a tomar esa realidad virtual como algo real. Porque de hecho, si uno se pone a pensar, cuando uno habla con su madre, por ejemplo, en otro país, a través de una videoconferencia o con su hijo, uno siente realmente esa presencia. Uno, aunque esté hablando con la pantalla, uno siente esa presencia y siente que está allí concretamente interactuando con algo o con alguien. Con lo cual veremos dónde va a parar todo eso. Y bueno, esa fue siempre una duda que siempre me rondó la cabeza. ¿Quién tenía razón? Platón con su virtualidad, claro, él lo dijo de otra manera, le dijo el mundo de las ideas, o Aristóteles con el mundo físico, el mundo más material, ¿no? Bueno, pues ahí está. Parece ser que, bueno, que el mundo de hoy es cada vez menos físico, menos material y cada vez más virtual. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Así que bueno, nada. Habrá que ver cómo seguimos en Galáctica. Si de repente, bueno, vamos a tener la posibilidad de compartir con vosotros, estar juntos todos, o que estéis aquí conmigo a mi alrededor y yo con vosotros en vuestras casas, habrá que ver. Por el momento, bueno, estamos muy expectantes y esperando a ver qué es exactamente esta cuestión del metaverso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos que habéis estado ahí del otro lado o de este lado, ya no siquiera sé cómo decirlo más porque ya con eso me mareo un poco con el metaverso, pero bueno, espero que eso no sea un megaverso más que un metaverso. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Muchas gracias.
Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.